Hola, ¿cómo va? Mi nombre es Matías y estoy en esta oportunidad acá para hablarte sobre astrología, puntualmente sobre un evento solar que va a tener lugar este 21 de junio, ¿sí? Que es el solsticio. Es el solsticio, el ingreso del sol al signo de cáncer. Es el solsticio que yo llamo el solsticio de junio o solsticio de cáncer. ¿Por qué? Porque si decimos solsticio de invierno, vamos a estar hablando solamente del hemisferio sur. Si decimos solsticio de verano, solamente del hemisferio norte. ¿Por qué? El solsticio es un momento del año, tenemos dos, el otro es el 21 de diciembre, ¿sí? En el que el sol de alguna manera cambia, cambia las estaciones, pero no es como los equinoccios, ya que los rayos del sol ingresan a la Tierra de una manera más directa, y de acuerdo a la cercanía o lejanía del astro rey a nuestro planeta, nosotros vamos a tener más o menos luz, dependiendo de en qué hemisferio estemos, ¿sí? Esto se da debido a que la Tierra tiene una leve inclinación, ¿sí? De unos 23 grados aproximadamente, que hace que justamente no sea toda la radiación solar y la luz solar no sea siempre la misma todo el año en todas las partes del mundo, ¿no? Es por eso que el solsticio, ¿sí? Celebra este momento en el que en un punto del planeta, en un hemisferio, vamos a tener la noche más larga del año y los días van a empezar a ser cada vez un poquitito más largos hasta llegar al equinoccio, ¿sí? Y en el hemisferio norte ocurre todo lo opuesto. ¿Qué quiere decir? Que la gente que vive en el hemisferio norte va a tener el día más largo del año, el día con más luz del año, y de a poquito las noches van a ser un poquito más largas, progresivamente hasta el equinoccio, ¿sí? Que va a ser en septiembre. Entonces, la palabra solsticio viene del latín solstitium, ¿sí? Que significa sol quieto. Por eso, ¿sí? Eh, nos está hablando de justamente un momento de balance. Un momento de balance en el que las fuerzas yin y yang personales y colectivas se vienen a equiparar y a equilibrar. Desde los extremos, no es como los equinoccios, ¿sí? Que día y noche duran los mismos en ambos hemisferios, sino que esto es algo mucho más extremo y justamente trae esa connotación. Por eso estos eventos, estos portales solares que tenemos, cada vez que el Sol ingresa en el grado cero de un signo cardinal, como lo es Aries, como lo es Cáncer en este caso, como lo es Libra y como lo es Capricornio, nos muestra este inicio de este cambio de lo que es la estación del año, ¿sí? En el caso de los equinoccios vamos a tener primavera y otoño, y en los solsticios el invierno y el verano. Entonces genera como una especie de balance y un equilibrio natural, y también en el campo electromagnético del planeta y de todos los seres que estamos habitando este planeta, ¿no? Este bendito planeta. Así que este es un evento, como dije, un evento solar, ¿sí? Porque estamos acostumbrados a hablar de la luna llena, la luna nueva y el cuarto creciente y qué sé yo. Este es un evento solar, y como es un evento que marca un punto del cielo y abre una etapa, abre, digamos, todo lo que es el proceso del trabajo que vamos a hacer con los signos que van más allá de cáncer, ¿sí? Vamos a estar hablando de todo lo que es eh, junio, julio, agosto, hasta parte de septiembre. Entonces, todo ese lapso de tiempo queda de alguna manera delimitado y marcado por la influencia de este evento solar, de este solsticio, ¿sí? Entonces, por eso es muy importante estudiar qué es lo que trae la carta de un solsticio o un equinoccio, ¿sí? Porque de alguna manera vamos a estar viendo cómo son las reglas del juego y cómo son las dinámicas que vamos a estar viviendo en los próximos 3 meses. O sea, es trascendental, es importante. Entonces, para lo que es el horario de Argentina, de aquí, del sur, eh, en Argentina puntualmente, el solsticio se va a estar dando a las 6:13, bien temprano,
en la mañana, ¿sí? Y este ingreso del Sol al signo de Cáncer va a ser muy polémico, va a ser muy movido. Entramos en la época del año, en estos 3 meses, son 3 meses súper, súper intensos, porque vamos a empezar a observar y a manifestar los efectos de los eclipses que tuvimos previamente. ¿Sí? Vamos a empezar a verlos de manera muy concreta y muy tangible, sobre todo a medida que planetas vayan entrando a Leo a finales y mediados de julio de este año, ¿no? Justo en lo que sería, digamos, un poco el corazón de estos 3 meses y de esta estación en la que estamos entrando, ¿sí? Particularmente quiero hablar un poco de qué representa la energía de Cáncer, qué es lo que se ilumina cuando el Sol ingresa al signo de Cáncer, y trabajar un poco con eso antes de avanzar con todas las anotaciones y los cálculos y cosas que yo estuve viendo para lo que es este solsticio. Cuando hablamos de Cáncer, hablamos de un signo que nos conecta con lo ancestral, que nos conecta con nuestras raíces y nos conecta con ese lugar de intimidad en el que no tengo que aparentar nada. ¿Sí? Es como estar en mi casa, que yo llego, hago lo que quiero, me saco la ropa, como y estoy tranquilo sin tener que... Bueno, de eso se trata un poco. Y del sentido de pertenencia. Nos habla también en gran medida de cómo es nuestro mundo interno, de cómo es una persona en la intimidad, no profesionalmente, no en sociedad, no como se abre al mundo, sino internamente. Entonces, Cáncer representa un poco ese legado que traemos de nuestros ancestros, de nuestra patria, de nuestro origen. Y también nos muestra cuál es ese sentimiento o ese apego de familiaridad y de lo que es conocido y lo que de alguna manera nos da esa sensación de seguridad porque se repite. Sabemos que al día siguiente eso va a estar ahí y bueno, da como esa cuestión de esa seguridad y de esa repetición, que es lo que plantea el signo de Cáncer, que es un signo lunar, ¿sí? Regido por la luna. Entonces, el ingreso del Sol ahí ilumina todas estas temáticas, temas familiares, temas del hogar, temas de la nación, del país, del patriotismo, ¿sí? Del pasado, del inconsciente individual. Entonces todo eso se va a estar iluminando durante el mes Cáncer que vamos a estar iniciando a partir del 21 de junio. O sea, es un montón. Siempre las temporadas de agua suelen volvernos y traernos como esta permeabilidad emocional, esta capacidad de tener como que empatizar y hacer un trabajo de integración de algunas cosas que por ahí en tanta cuestión aérea, ígnea, concreta, terrestre, se nos fueron un poco de ángulo, ¿no? Entonces, Cáncer en este ingreso, ¿sí? En este año, viene a trabajar mucho con la sombra familiar, con la sombra de lo que es la idiosincrasia de los pueblos, de las naciones, con la sombra y con la necesidad de liberar dolor, de liberar angustia, de liberar miedos y de poder afrontar esto cortando cordones umbilicales y sacando del medio un montón de mecanismos que nos llevan a repetir un montón de errores y a emular historias que vivieron otras personas de mi clan o de mi nación o de mi barrio o de mi... ¿sí? Donde yo me identifique y cortar con esa repetición, cortar con eso para poder vivir yo mismo mi propia historia y tomar mis propias decisiones fuera de esos condicionamientos. Y para eso hay que enfrentar esto con madurez, con valor y con apertura mental, sobre todo, ¿sí? Y abrazando todas estas emociones. Así que todos estos desafíos son las grandes batallas que vamos a estar librando con este solsticio y con esta temporada Cáncer que está por empezar y en estos meses particularmente, ¿sí? Entonces, voy a hablar un poco sobre cómo está configurada la carta de lo que es este solsticio, ¿sí? Principalmente
quiero decir que todo lo que es el tema de las naciones, de los países que son cáncer, ¿sí? Van a estar muy movilizados durante estos 3 meses, ¿sí? Países cáncer son, bueno, Estados Unidos, Francia, Venezuela, Argentina, Colombia también es cáncer. Vamos a estar viendo grandes movimientos en las calles, con los gobernantes, cosas muy fuertes realmente que van a ir manifestándose en los próximos meses, sobre todo a partir de julio y agosto. Ahora no tanto, pero más adelante sí. Entonces, un aspecto que a mí me llama mucho la atención sobre este solsticio es que el Sol apenas entra al signo de Cáncer, va a estar ya en ángulo, ¿sí? De forma aplicativa, formando, sobre todo durante, es una configuración que queda marcada en el solsticio, pero queda activa, se perfecciona y después va a seguir como influyendo de forma más débil progresivamente hasta que se deshace eh, durante toda la primera semana de lo que es la temporada cáncer, ¿sí? O sea, desde el 21 hasta el 28 aproximadamente. Vamos a estar con esta cuadratura del Sol a Júpiter en Aries, ¿sí? Y sobre todo durante lo que es este solsticio, tenemos a la Luna en conjunción a Júpiter con Aries, o sea, Júpiter en Aries. O sea, estos dos se unen y la Luna es el planeta que rige a Cáncer. Entonces, nos habla de reacciones muy polémicas. La Luna en Aries es muy impulsiva, es muy ansiosa en algunos momentos, ¿no? Se le van un poco los cables, se le queman los cables, entonces habla de grandes tensiones, de tensiones diplomáticas, ¿sí? Júpiter nos habla del extranjero, de los tratados, de las leyes también, ¿sí? Y nos habla de nuevas políticas exteriores, ¿sí? En lo personal, viene un poco mejor aspectada porque sí, nos está hablando de necesitamos ser valientes, necesitamos romper el cascarón, despertarnos del letargo y habla de reconectar con la grandeza interna. Nos habla de cortar con los cordones umbilicales y dependencias, porque la luna en Aries es muy independiente, es muy autónoma, no le gusta que otro tenga la sartén por el mango. Entonces vamos a sentir esta necesidad de retomar el protagonismo de nuestras vidas durante esta próxima etapa que vamos a estar iniciando, ¿sí? Entonces hay acá un gran llamado de ganar tu propia batalla y salir, digamos, de la historia y de la inercia familiar o colectiva, ¿sí? Eso es muy importante. Este evento, este solsticio, se da con la luna menguando en Aries, o sea que no es lo mismo que se dé con una luna llena, con una luna creciente. ¿Qué nos habla? ¿Qué mensaje nos da esto? Nos dice que es necesario ser valientes para cortar con una inercia, cortar con algo que no nos dábamos cuenta que estaba dándose de forma como automática. Y el gran desafío, sobre todo durante estos meses, va a ser el saber canalizar el enojo, saber canalizar la bronca, ¿sí? Porque va a haber muchas situaciones que si no sabemos manejar y tener esa cuestión de poder alquimizar todas estas emociones internamente, que es algo de con lo cual trabaja mucho el elemento agua, vamos a implotar. Mucha gente va a implotar, va a comerse ese enojo o lo va a descargar y lo va a volcar sobre justamente cáncer, ¿sí? El ambiente doméstico. Las personas con las que convive, o con el vecino, o con la madre, o con el hermano, o con la familia. Entonces, para tener paz afuera, primero hay que tener paz adentro y saber reconectar con la grandeza interna y saber tener y aplicar esos recursos emocionales para gestionar estas emociones explosivas que puedan ir surgiendo en estos meses, ¿sí? Entonces, eh, esto también está hablando de nuevas medidas que generan descontento social en la población, ¿sí? La luna, en lo que es, digamos, astrología más mundana, nos habla del pueblo,
Y este es un pueblo que se despierta, es un pueblo que está enojado, es un pueblo que se levanta, es un pueblo que sale y dice yo no quiero más esto. Y para esto hay que disolver egos. Hay que actuar, pero no desde el ego, no desde la competencia, no desde me importa solamente lo que yo quiero y el de al lado que se curta. O sea, no va por ahí porque eso va a generar fricción, va a generar choques y pérdidas de energía que es muy valiosa. Si la energía no es infinita, hay que saber regularla y este es un gran desafío que trae este solsticio para todos, personal y colectivamente. También mucha gente, en lo personal, va a estar animándose a emprender, a salir, a buscar eso que merecen, ese reconocimiento de la grandeza interior y de querer salir de ese paradigma familiar, ¿sí? Puede ser porque estoy haciendo, no me di cuenta que estoy repitiendo la misma historia que mamá, que papá, que mi tía. O muchas veces suele darse esto de reconocerse familiarizado con algo que nos hace daño, que nos hace mal. Entonces, esta cuestión ariana, este impulso ariano, este fuego ariano que nos despierta la acción y a salir adelante como sea, nos viene como a decir, bueno, me quiero abrir de esta situación y quiero generar mi propia historia, quiero ser mi propio capitán, ¿sí? De mi propio barco. Entonces, lo importante es ser valientes, pero tampoco mandarse así, tirarse a la pileta sin fijarse si hay agua primero, porque debo decir que las consecuencias de las decisiones que tomemos en estos meses, en estos 3 meses, van a ser un poco, van a traer un poco de eco en todo lo que es el resto del año 2022, ¿sí? Así que esto lo tengo que decir y lo tengo que expresar, no me lo puedo guardar. O sea, pensemos bien al momento de tomar decisiones, sobre todo al momento de tirarnos a la pileta, ¿sí? Como dije antes, lo dije hace unos meses atrás en otros videos que subí, los mejores meses del 2022 medio que ya transcurrieron, medio que ya sucedieron. Que fue cuando teníamos todos los planetas directos, que no tuvimos eclipses, que estábamos como más o menos ahí, cuando fue, digamos, de febrero hasta finales de abril. Después vinieron los eclipses, empezaron a retrogradar, Plutón, bueno, nada. Yo en este momento siento que con la vibra y con lo que veo para los próximos meses, que lo mejor es no tirarse tanto a la pileta. Hay unos momentos de septiembre que están buenos, pero es un momento más para resistir y para bancar y no tomar riesgos tan precipitados, tan desmesurados, porque las cosas se van a tambalear bastante, ¿sí? Sobre todo en julio y agosto, repito. Otro aspecto muy interesante, ¿sí? Es un contacto, es un aspecto menor, pero que igual me llama mucho la atención, entre Plutón en Capri y el Sol en Cáncer, recién ingresado a Cáncer, ¿sí? Y esto nos está hablando de situaciones del pasado que vuelven a presentarse, ¿sí? Para ser resueltas o resignificadas. También tengo que avisar que estas sombras, estos muertos que se levantan, estas situaciones que nos pueden generar miedo, que decimos, pero puta, otra vez esto, o sea, como decir, bueno, a ver, quien tenga el alma y la conciencia limpia, ¿sí? ¿Me entienden? No tiene por qué temerle a esto que se vaya a presentar. Porque esto lo que va a hacer es actuar de lleno con esa identidad impuesta y que muchas veces no nos damos cuenta que emulamos o repetimos. Entonces esto viene como a cortar y a limpiar algo que quedó como en el aire, que quedó sin resolver, ¿sí? Esto lo vamos a ver mucho a nivel colectivo. Temas del pasado que vuelven a surgir. Temas dolorosos, ¿eh? No, si el otro le discutió con tal. No, temas dolorosos, temas de muerte, temas de crímenes, de corrupción, cosas heavies, que vuelven a salir a la luz, que se creía que estaban sepultadas, que era borrón y cuenta nueva. Bueno, no, vuelven a salir y sobre todo, como toca el sol, habla de
figuras poderosas, personas importantes que tienen un cargo y que tienen una responsabilidad frente a la sociedad. A la gente que está como más de a pie, digamos, y nos va a tocar un poco en esta cuestión de resignificar nuestros apegos y a qué en qué grupo nosotros nos integramos y qué situaciones de nosotros representan un poco esta idiosincrasia, ¿no? Esta cuestión de decir, bueno, yo soy así, nací acá y estas son mis costumbres. Entonces hay como un montón de cosas que vienen como a resignificar y a reconectar estos cables que están como ahí sueltos también, ¿no? Y que muchas veces con el tiempo quedan ahí. Entonces, esto habla de un proceso de destrucción de valores y estructuras a los que nos apegamos y que ya no va más, ¿sí? Y también, lógicamente, esto trae procesos muy complicados para algunas familias y para algunas naciones, esto también lo tengo que decir, así que tratemos de ser súper pacientes y amorosos con estos tránsitos, ¿sí? Acuérdense que si estamos enojados y reactivos y nos las agarramos con alguien que encima también la está pasando mal, eso no ayuda, ¿sí? Seamos solidarios. Hay como un proceso de maduración que hay que hacer. Hay un proceso de resignificación del dolor, de situaciones bastante problemáticas que se dieron en un pasado, en la historia, que vuelven a hacer eco en el presente, sobre todo en estos 3 meses, que tienen que ser sanadas. Porque si actuamos desde ese impulso, desde esa memoria inconsciente, haciendo lo mismo, vamos a tener un resultado igual o peor al que se tuvo en el pasado. Esto hay que decirlo. La luna en conjunción con Júpiter en Aries durante este tránsito, durante este evento, durante este solsticio, dice que quienes sean valientes y responsables tendrán grandes recompensas y conquistas, ¿sí? Pero también hay que trascender procesos kármicos muy profundos, ¿sí? Y también esta luna y este Júpiter responden a Marte, que yo ya hablé sobre Marte, Júpiter en un video que subí, y esto nos está hablando de justamente heridas producto de experiencias violentas que deben ser sanadas para no generar nuevas heridas y nuevas reacciones violentas, ¿sí? Entonces esto habla de la necesidad de hacer justicia, de que se haga justicia, de que se pueda reformar algo que quedó roto en el pasado, ¿sí? A nivel personal y a nivel colectivo, lo vamos a estar viendo en los próximos meses. Un aspecto que me llama mucho la atención es que Ceres está en Cáncer. Este año la temporada Cáncer va a ser muy movida, muy fuerte, porque tenemos a Ceres en Cáncer. En algún momento el Sol va a hacer una conjunción con Ceres, pero antes va a hacer una conjunción con Lilith, que también está en Cáncer hasta fin de año. Entonces, esto me está hablando también de que Ceres está haciendo una cuadratura, una tensión con Marte y Quirón en Aries, ¿sí? Se va a sentir durante varias semanas esta tensión. Y esto nos está hablando claramente de problemas en los suministros, con los cultivos, con la falta de productos, con el desabastecimiento, ¿sí? Necesidad de implementar cambios concretos, ¿sí? Y saber cómo canalizar el enojo y la bronca para que no sea autodestructiva. Justamente esto que decía antes, no comernos esas emociones porque nos van a afectar negativamente y nos vamos a autodestruir. Esto me recuerda mucho al mito de Perséfone, ¿no? De Deméter, Perséfone y Hades, ¿no? Justamente porque cuenta el mito que Perséfone es raptada por Hades, que es Plutón, ¿sí? Se la lleva al inframundo y cuando Deméter, que es Ceres, se da cuenta de esto, ella se pone muy triste y ahí es donde las plantas y las cosechas se empiezan a arruinar, se empiezan a estropear y de alguna manera la vegetación empieza a morir y por eso es que
surgen estas 4 estaciones, ¿no? Bueno, finalmente otros dioses interceden, logran negociar, entonces Perséfone pasa mitad del año con su esposo, Hades, en el inframundo, y la otra mitad con su madre en la tierra. Y es por eso que los 6 meses en los que Perséfone, hija de Deméter, Ceres, baja al inframundo, su mamá se pone triste, se pone mal, y por eso es que tenemos el otoño y el invierno, que son momentos en los que la producción decae un poco y tenemos esta cuestión de tener que refugiarnos y las plantas obviamente mueren o se entra como en ese estado de ahorro de energía porque el clima no acompaña para que puedan florecer y dar frutos. Entonces, esto nos habla un poco de esto, ¿no? De algo que se pierde, de algo que tenemos que reconquistar, que reclamar y recuperar o salvar antes de que se pierda. Entonces vamos a estar viendo muchas temáticas de estas, porque es como si se recreara un poco este mito en nuestras vidas personales y en lo colectivo también. Lo vamos a estar viendo, ¿sí? Así como habrá gente que se va a poner la camiseta y va a salir a pelear y va a animarse a hacer las cosas que merece porque sabe que vale la pena. Hay otra gente que se va a resignar. Entonces vamos a ver esas dos caras también, ¿no? La gente que explota con bronca y utiliza eso como un combustible, que van a ser los menos, para impulsarse hacia el siguiente nivel. La gente que va a explotar con el otro nabo que tiene al lado, que no tiene nada que ver y que esté igual o peor que él, y para que se peleen entre ellos, o la gente que se va a tragar todo eso y va a explotar por dentro. Entonces hay que saber manejar esto, hay que tener cancha para poder manejar y gestionar estas emociones. No reprimirlas, no tirarlas hacia el primero que se me cruza, pero sí saber cómo regularlas, cómo aprovecharlas, porque en las temporadas de agua las emociones están a flor de piel, ¿sí? Y Cáncer es un signo de agua, debo decirlo, y hay que tener en cuenta estas cosas. Mercurio en Géminis, que está fuerte, está en su domicilio diurno, ¿sí? Es muy ágil, es muy habilidoso con las manos, con las palabras, con la mente, con la comunicación, con el comercio. Nos está hablando de grandes aperturas también, ¿eh? No todo es malo, yo siempre hablo como un poco gris, ¿no? Con todo, siempre trato de dar las dos visiones de las cosas, ¿no? No me gusta hablar desde el lugar, ay, fantasioso y que todo es hermoso, porque no. Pero tampoco me gusta tirar todo abajo. Y la verdad es que veo que Mercurio va a estar haciendo contactos muy lindos y muy fluidos durante este solsticio. Y esto queda como un poco resonando durante estos próximos 3 meses. Como dije, Mercurio en Géminis está fuerte y va a estar haciendo un sextil con la Luna y con Júpiter en Aries. Entonces, esto nos está hablando de expresar emociones. Bueno, sí nos está hablando de manifestaciones en las calles, así que sobre todo para la gente que está acá en Argentina, esta cuestión de los piquetes y los cortes, bueno, lo vamos a seguir viendo durante estos 3 meses. Sí vamos a ver discursos muy explosivos y hay que entender, consigna, sobre todo en lo personal, ¿sí? Se trata de hablar, no de rugir y no de agredir ni de escupirle fuego al que está enfrente. Se trata de que nos podamos entender y de que haya un consenso, ¿sí? También nos está hablando de comunicados, anuncios y noticias que son súper importantes, que van a ser un antes y un después en todo lo que es, digamos, la política y el comercio a nivel exterior, ¿sí? La clave con esto es que seamos honestos, que seamos directos para ahorrar malos entendidos y enojos y discusiones, ¿sí? Porque los contactos, sobre todo cuando Mercurio está en contacto con planetas en fuego, nos cuesta un poco escuchar, así que acordémonos de eso, ¿sí? La comunicación, hay un emisor, hay un receptor y tiene que ser fluida, tiene que haber armonía, si no, se corta y la información se pierde. Bueno, gente, ahora quiero hablar un poquito, sé que me está quedando un poco largo esto, pero bueno, yo trato de dar toda la información que puedo y todo lo que voy recopilando, ¿sí?
Aprovecho esto antes de hablar del siguiente tema para que recordarte que si llegaste hasta acá, que le des un like, que me comentes acá en el video qué te parece y que actives la campanita y te suscribas a mi canal. Así YouTube ayuda a que esto llegue a más gente. Si esto te parece valioso, está bueno que eh, se llegue a más personas que puedan aprovechar esta información. Y bueno, con esas pequeñas acciones la verdad es que ayudas un montón al canal para que pueda crecer. Vamos con esta nueva sección que yo agrego en algunos videos, que es cómo influye este evento para lo que es la República Argentina. ¿Sí? Bueno, Argentina es un país canceriano, ¿sí? Argentina es canceriana, acá tengo la carta, tiene un ascendente en Libra, tiene el Sol a los 17 grados de Cáncer, sobre el medio cielo, y una luna en Capricornio, o sea que es un país sumamente cardinal con sus energías, ¿sí? Y el ascendente para este solsticio que tenemos acá queda en Géminis, con Mercurio sobre el ascendente. Entonces eso nos está hablando de discusiones, de grandes comunicados, de mucha prensa, mucho revuelo en la prensa va a haber en estos tiempos. Pero sobre todo, el punto en donde asciende en Géminis, este equinoccio para Argentina, queda ocupando la casa 8. Y Mercurio en la 8 nos está hablando de las cuentas. ¿Sí? Puede ser algún tipo de cuestión con algún organismo internacional que tenga que pasar por alguna revisión o reestructuración, porque la casa 8 nos está hablando de las cuentas conjuntas, de las pérdidas, de las deudas y de secretos. Entonces van a salir un montón de cosas a la luz por temas que vienen de afuera en estos meses. Cosas que están ocultas que, pum, se destapan por problemas que vienen del exterior. Hay que decirlo y lo vi, entonces nada. Entonces acá me están hablando también de los medios que ventilan información que es muy trascendental, que en un principio no se va a creer, pero que con los meses van a haber grandes movidas en torno a todo lo que se empieza a hablar, porque ahí entramos en unos meses, sobre todo esta segunda mitad del año, que son muy polémicos los meses, sobre todo cuando Marte empieza a retrogradar, vamos a ver como que la gente tiene lengua bífida, que escupen veneno, que no hablan, que se agreden, que se amenazan, que es como una cuestión de mucha violencia en el discurso. Lo vamos a estar viendo y empieza a partir de ahora. Entonces hay que estar preparados y no tomarnos tan en serio las cosas que nos digan para no entrar en ese juego y que no se nos baje nuestra vibración. ¿Sí? Sí, lo que veo es que esta cuadratura de Ceres en Cáncer y Marte en la casa 6 de Argentina, ¿sí? Nos está hablando de grandes eh, enojos, ¿sí? Y bronca por parte del sector. Ceres nos habla justamente de la cosecha. Entonces, el sector de la industria del campo va a estar muy caliente, muy enojado porque puede haber problemas y que se estropeen algunas cosechas, algunas cuestiones de ese estilo que se tiren para abajo y se pudra todo. Entonces eso va a generar un descontento social un clima bastante explosivo. ¿Sí? Hay que tener como ojo ahí. Después me irán contando si esto se da, por favor coméntenme, porque yo después me dicen por privado, no, mira esto que dijiste está pasando. Bueno, yo la verdad es que después me olvido las cosas que voy como viendo, porque yo voy haciendo contenido y no me quedo, viste, pensando en, ay, yo dije esto. Bueno, algunas cosas sí, pero otras no. Así que si estas cosas empiezan a darse o a suceder, cuéntenme acá abajo que eso me sirve y me ayuda porque yo tampoco puedo estar en todo. Eh, bueno, veo también que pueden haber nuevos tratados y acuerdos internacionales que favorecen al país. Eso sí, nuevos ingresos, puede haber una actividad económica que también se activa por parte de nuevos clientes o compras importantes que se hacen al sector productivo de lo que es, digamos, la producción del país, ¿no? Esa casa 6. Esto lo digo porque, bueno, Ceres, si bien va a estar generando esta tensión,
también está activando lo que es la casa 9 de Argentina, el Mercurio y la Venus natal de Argentina, y esto va a traer ganancias, va a traer como algo copado, pero aún así como que no se aprovecha bien, no se aprovecha bien. También veo acá problemas con el tema de puede ser que haya algún tipo de incidente o de como, como de incendio, alguna cuestión así de fuego con el tema de las cosechas también, por esta cuestión de Marte y la Luna ahí como bastante problemático, y eso puede ser como la gota que termina como de rebalsar. Este, bueno, Júpiter y la Luna con Marte y Quirón, tenemos un stellium en lo que es Aries, en lo que es la casa 6 de Argentina, que está ya formadito hace un tiempito ya, unas varias semanas, y que va a quedar como marcado a fuego en lo que es la carta de este solsticio para lo que es el país. Y esto nos está hablando justamente de la calle, del descontento social, de manifestaciones y de problemas con todo lo que es la clase trabajadora, la gente que trabaja, la gente, el tema de la inflación va a estar como más fuerte, ¿sí? Si bien ingresan ganancias al país, siento como que esto es una bola de nieve, porque Júpiter en la casa 6 infla todas estas problemáticas. Y hasta que Júpiter no salga de esta bendita casa 6 de Argentina, hasta mediados del 2023, esto va a ser muy difícil frenarlo, ¿sí? Porque Júpiter agranda todo, no le importa si es bueno o malo, agranda, Júpiter expande, ¿sí? Lo que hay ahí, si eso está bien, es hermoso, maravilloso y gigante. Y si eso es una bosta, bueno, lo va a agrandar y lo va a hacer peor, porque es así Júpiter. No diferencia si es bueno o malo, lo agranda. ¿Por qué? Porque hay un trabajo que hay que hacer ahí. Si lo agranda como lupa es para que veamos todo eso que está mal, para que lo podamos trabajar y lo podamos corregir. Si no lo vemos, bueno, es negación, ¿sí? Que esa es otra faceta de Júpiter. Este, acá yo veo también que estas cuadraturas que hay de la Luna y de Júpiter al Sol, que ingresa a Aries, nos está hablando de un gran golpe a las figuras de autoridad, véase gobierno, no voy a dar nombres, nada, pero yo lo que veo acá es un gran movimiento que va a darle un golpe muy fuerte a lo que es el gobierno que tenemos acá en Argentina y a las figuras de autoridad, como que se pasan la autoridad por donde les guste pensar que puede pasar, pero por ahí, ¿sí? Como que, pum, no me importa lo que digan, yo estoy mal y me estoy enojado y no me importa. Y van a haber muchas situaciones y muchos factores que van a estar acorralando a estas personas por todos lados. Entonces, veremos, después lo sabremos. Pero es lo que yo estoy viendo por todas estas tensiones que se están dando con el Sol y que van a darse también próximamente con lo que es con lo que es también el solsticio, ¿no? La carta del solsticio. Porque hay un panorama bastante reactivo de que las emociones no se filtran. Siento enojo y pum, explota y sale. Y vamos a estar viendo mucho eso con la gente, con las manifestaciones y hacia figuras muy concretas y muy específicas. ¿Sí? Así que bueno, el panorama a nivel colectivo lo veo bastante complicado, lo tengo que decir, pero a nivel personal, si sabemos manejar y tenemos herramientas de conciencia y emocionales para trabajar con esto, nos puede ir muy bien. Nos podemos animar y ganar grandes batallas, superar muchos miedos y salirnos de inercias y situaciones que nos retenían y nos llevaban al pasado, mochilas que veníamos cargando, bueno, adiós, me las saco y sigo adelante con mi historia. Es un poco eso. Así que bueno, se me hizo un poco largo el video, lo lamento, sé que hablo mucho, pero bueno, espero que esta información sea nutritiva, que te aporte valor. Lo hago con mucho amor y si esto te parece valioso, suscríbete, dale like, contame, quiero saber y te invito también a que me sigas en mis redes, en Instagram y en TikTok.
Así que bueno, nos estamos viendo. Estoy preparando otros videitos. Así que bueno, hasta la próxima. Gracias. Chau, chau. Y feliz solsticio.